Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje en el tiempo. Hoy vamos a retroceder más de 50 años para revivir uno de los eventos más icónicos de la historia de la música y la contracultura, el Festival de Woodstock de 1969. Acompáñenme a descubrir qué hizo de este festival algo verdaderamente legendario. Imagina por un momento el verano de 1969. Estados Unidos estaba en plena efervescencia cultural y política, la guerra de Vietnam seguía su curso, las protestas estudiantiles se multiplicaban, Martin Luther King había sido asesinado un año antes, y el movimiento hippie levantaba la bandera de la paz, el amor libre y la música como lenguaje universal. En medio de todo ese torbellino, un grupo de jóvenes soñadores decidió organizar lo que en principio parecía un simple festival de música, pero que terminaría convirtiéndose en un mito viviente. Todo comenzó con una idea, un festival de música y arte. El lugar elegido no fue Woodstock, como muchos creen, sino una granja lechera de 240 hectáreas en Bethel, Nueva York, propiedad de un hombre llamado Max Yasgur. La fecha marcada en el calendario fue del 15 al 18 de agosto de 1969. Lo que nadie imaginaba era que ese fin de semana cambiaría la historia para siempre. Yasgur era un granjero lechero que jamás imaginó que su nombre quedaría grabado en la memoria colectiva. Cuando los organizadores se quedaron sin lugar para realizar el festival, él ofreció sus tierras por un alquiler de $75,000. Algunos de sus vecinos lo odiaron por permitir la llegada de miles de hippies, pero su decisión fue clave. Años más tarde, él mismo declaró: tal vez no comparto todas las ideas de esta juventud, pero creo en su derecho a expresarse. Y si mi campo sirve para que lo hagan en paz, me siento orgulloso. Con esas palabras, Yasgur se ganó el respeto eterno de la contracultura. ¿Quién estaba detrás de todo esto? 4 jóvenes emprendedores: John Roberts, un heredero millonario; Joel Rosenman, un empresario con espíritu aventurero; Artie Kornfeld, ejecutivo discográfico; y Michael Lang, un soñador de melena larga que se convertiría en la cara visible del proyecto. Ellos fueron los patrocinadores y organizadores que, con más pasión que experiencia, lograron materializar este sueño monumental. Aunque enfrentaron incontables problemas financieros y logísticos, su visión se hizo realidad. Nadie en ese momento podía prever que su idea terminaría reuniendo a casi 500,000 de personas. Planeaban vender unas 60,000 entradas, pero la realidad fue abrumadora. Más de 400,000 jóvenes colmaron la granja, derribaron las vallas y transformaron un evento privado en la fiesta gratuita más masiva del siglo. Originalmente, el festival estaba planeado para durar 3 días, pero la energía era tan abrumadora que se extendió hasta la mañana del cuarto día, el lunes, 18 de agosto. ¿Y el costo? Los boletos en preventa costaban $18 por los 3 días, unos $130 de hoy. En la puerta, el precio subía a $24. Sin embargo, la multitud fue tan masiva que las vallas y las taquillas fueron derribadas, convirtiéndolo, de facto, en un concierto gratuito para cientos de miles de personas. Algunos testigos recuerdan que apenas llegaron, vieron las vallas caídas y una multitud entrando libremente. Fue como si todos hubiéramos decidido al mismo tiempo que la música no podía tener barreras, contó una asistente en una entrevista de radio años después. Ese gesto espontáneo definió el espíritu de Woodstock, la música como un derecho compartido, no como un producto limitado por un boleto. El cartel era simplemente espectacular. Estamos hablando de leyendas que definieron una era. Piensen en Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Santana, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, Joan Baez, Joe Cocker. La lista es interminable. 32 de los actos más importantes del momento se reunieron en un solo lugar. La promesa era un fin de semana de 3 días de paz y música. Santana, apenas conocido en ese momento, se convirtió en leyenda tras una actuación incendiaria que incluyó Soul Sacrifice, donde el joven baterista Michael Shrieve, con solo 20 años, ofreció un solo que todavía es recordado como uno de los mejores de la historia del rock. Janis Joplin subió al escenario con su inconfundible voz rasgada y transformó el aire cargado de humedad en un grito de libertad. The Who destrozó sus instrumentos en plena madrugada, dejando al público en un estado de trance. Y claro, Jimi Hendrix cerró el festival un lunes por la mañana, cuando apenas quedaban unas 30,000 personas resistiendo. Fue un acto tan poderoso que el propio Hendrix lo describió después como un rezo eléctrico por la paz. Ahora, hablemos de algo crucial: el sonido. Para que 500,000 de personas pudieran escuchar, se necesitaba un sistema de audio sin precedentes. Bill Hanley, un genio del audio, fue el encargado. Montó unas torres de altavoces colosales, conocidas como las columnas de Woodstock,
utilizando amplificadores Macintosh de alta potencia. La calidad del sonido fue tan revolucionaria que estableció un nuevo estándar para los festivales de música al aire libre. Fue la primera vez que se usó un sistema de tal magnitud y claridad. Y claro, un evento de esta escala está lleno de anécdotas increíbles. ¿Sabían que el tráfico fue tan terrible que los artistas tuvieron que ser transportados en helicóptero? Richie Havens, que no estaba programado para abrir el festival, tuvo que subir al escenario primero porque los demás estaban atascados. Improvisó la canción Freedom en el acto, convirtiéndose en un momento icónico. O la actuación de The Who, que fue interrumpida por el activista Vie Hoffman, a quien el guitarrista Pete Townshend sacó del escenario a punta de guitarra. Momentos que solo podían pasar en Woodstock. No todo salió bien, por supuesto. El tráfico colapsó desde el primer día. Se formaron caravanas de autos que no avanzaban durante horas, y muchos decidieron abandonar sus vehículos en la carretera para llegar caminando hasta la granja. Algunos artistas, atrapados en esos embotellamientos, tuvieron que ser transportados en helicópteros. Richie Havens, quien no estaba programado para abrir el festival, fue empujado al escenario cuando los demás músicos no podían llegar. Nervioso pero inspirado, improvisó sobre la palabra Freedom y creó un momento histórico. Décadas más tarde confesó: nunca me había sentido tan libre como en ese instante, cantando para un océano de almas que pedían lo mismo. El caos logístico fue monumental. Faltaba comida, agua y medicinas. Las lluvias convirtieron el campo en un lodazal donde miles caminaban descalzos, cubiertos de barro. Pero en lugar de convertirse en una tragedia, la gente compartía lo poco que tenía. Médicos locales ofrecieron atención gratuita, el ejército lanzó suministros desde helicópteros y los voluntarios montaron clínicas improvisadas. Un joven asistente recordaba: yo tenía un paquete de galletas, lo partí en pedacitos y terminé dándole a más de 10 personas. Nadie reclamaba nada, era como si todos nos convirtiéramos en una gran familia. Los medios de comunicación no supieron al principio cómo reaccionar. Algunos periódicos titularon: Pesadilla en Bethel, 500,000 de hippies en un mar de lodo, mientras otros destacaban lo increíble de la ausencia de violencia. El New York Times describió la escena como un caos milagrosamente pacífico, y la revista Rolling Stone celebró el evento como el despertar definitivo de una generación. En la radio, locutores locales informaban con tono alarmista sobre los atascos y la escasez de alimentos, pero al mismo tiempo hablaban de la sorprendente fraternidad de los asistentes. Hubo momentos inolvidables que alimentaron la leyenda. Joan Baez, embarazada de 6 meses, cantó bajo la lluvia canciones de protesta y baladas de esperanza, dedicando una de ellas a su marido que estaba en prisión por negarse a ir a Vietnam. Joe Cocker interpretó With a Little Help from My Friends, con tal intensidad que muchos en el público rompieron en llanto. Y cuando Creedence Clearwater Revival subió a tocar en la madrugada, la electricidad fallaba constantemente, pero aún así lograron mantener a miles bailando entre la oscuridad y el barro. Los testimonios de los asistentes describen sensaciones difíciles de repetir. Una joven llamada Lisa, entrevistada para el documental oficial, dijo: nunca me había sentido tan parte de algo más grande. No importaba quién eras, todos éramos iguales, todos queríamos lo mismo, paz y música. Otro asistente contó que perdió a su grupo de amigos el primer día, pero nunca estuvo solo porque siempre encontraba a alguien que le ofrecía compañía, comida o una manta. Historias así se multiplican, pintando un cuadro de fraternidad espontánea. Incluso personalidades que no estuvieron presentes hablaron del impacto. El escritor Kurt Vonnegut señaló en una entrevista: Woodstock fue un poema colectivo escrito con guitarras y barro. Fue la prueba de que la juventud podía imaginar un mundo distinto. Para otros, como algunos políticos conservadores de la época, fue todo lo contrario. El senador James Buckley lo calificó como una demostración de decadencia moral, un exceso de drogas y hedonismo. Pero las imágenes transmitidas en televisión contaban otra historia: miles de jóvenes abrazados, cantando y bailando bajo la lluvia, sin violencia ni disturbios, algo inaudito para un evento de esa magnitud. La cobertura televisiva fue clave. Muchos noticieros comenzaron criticando el desastre logístico, pero cambiaron de tono al notar la magnitud del fenómeno. En CBS, un reportero comentó en directo: lo que vemos aquí es un experimento social espontáneo, un pueblo improvisado que funciona bajo sus propias reglas de paz y cooperación. Aquella transmisión, junto con el documental de 1970 que ganó el Oscar, cimentó la imagen positiva del festival en la memoria colectiva mundial. El legado de Woodstock no tardó en extenderse. Para los que asistieron, fue una experiencia que transformó su visión del mundo. Décadas después,
muchos de ellos siguen recordando aquel fin de semana como el momento más luminoso de su juventud. Para los artistas, significó un punto de inflexión, algunos despegaron hacia la fama mundial, otros consolidaron su estatus de leyendas. Y para la historia, Woodstock quedó como un símbolo de que la música puede unir en paz a cientos de miles de personas aún en las circunstancias más adversas. Con el paso de las horas y los días, Woodstock dejó de ser solo un festival para convertirse en una auténtica ciudad improvisada. Había zonas de descanso donde miles dormían sobre mantas, sacos de dormir o directamente sobre la hierba húmeda. Otros improvisaban tiendas hechas con plásticos o lonas. El olor del incienso se mezclaba con el humo de las fogatas, la marihuana circulaba libremente, y cada rincón parecía vibrar con guitarras, tambores y cánticos colectivos. Quienes estuvieron allí dicen que más que un concierto, era un sueño compartido, un mundo paralelo que solo existió por 4 días. Una de las escenas más recordadas ocurrió durante la lluvia torrencial del domingo por la tarde. El barro cubría todo, pero en lugar de quejarse, miles de jóvenes comenzaron a deslizarse como si fueran niños, riendo, cantando y lanzándose bolas de lodo. Para los reporteros que observaban, aquello era un espectáculo sorprendente, no había rabia ni frustración, sino un gozo colectivo que parecía desafiar la incomodidad. Una cadena de televisión describió: cualquier otro público habría protestado, pero aquí convierten el barro en parte de la fiesta. El festival también tuvo su lado espiritual. Muchos recuerdan las zonas de meditación donde se escuchaban mantras, flautas y campanas. Un grupo de monjes hindúes ofrecía comida gratuita y charlas sobre paz interior. Algunos asistentes relataron que sintieron una especie de revelación al encontrarse rodeados de 500,000 de personas que compartían un mismo ideal. Un joven declaró en un programa de radio: por primera vez sentí que no estaba loco por querer un mundo distinto. Vi que éramos millones los que soñábamos con lo mismo. Los críticos musicales, al evaluar las actuaciones, destacaron la crudeza y autenticidad. Santana, que hasta ese momento era una banda poco conocida, fue descrita por la revista Billboard como el nacimiento de un volcán musical. El solo de Hendrix al interpretar el himno nacional fue calificado por el New York Times como un acto de protesta disfrazado de música. En cambio, algunos noticieros más conservadores lo describieron como una burla irrespetuosa a los símbolos patrios. Esa dualidad reflejaba el choque cultural de la época. Para unos, Woodstock era arte revolucionario, para otros, decadencia juvenil. Un aspecto menos conocido es el rol de la medicina improvisada en el festival. Se montaron clínicas llamadas Oak Farm, donde voluntarios y médicos locales atendían deshidratación, heridas leves y episodios de mal viaje por drogas psicodélicas. El propio ejército, que en otro contexto hubiera sido enemigo de los hippies, envió helicópteros con alimentos y medicinas. Esta colaboración insólita fue vista por algunos periodistas como un símbolo de reconciliación temporal. Un periódico local escribió: en Betel ocurrió un pequeño milagro, soldados y hippies trabajando juntos por la supervivencia. La magnitud del festival también sorprendió a las cadenas de radio. Durante esos días, estaciones cercanas transmitían reportes constantes, muchos con un tono entre alarmado y fascinado. Se hablaba de carreteras colapsadas, de vecinos molestos, pero también de jóvenes que compartían pan y agua sin conocerse. Un locutor comentó: no sabemos si esto es un desastre o un ejemplo de humanidad. Tal vez sea ambas cosas a la vez. Este tipo de comentarios reflejaba el desconcierto que Woodstock provocaba incluso en tiempo real. Joe Cocker, exhausto y cubierto de barro, dijo en entrevistas posteriores que nunca había visto tanta emoción pura en un público. Y Joan Baez confesó que cantar estando embarazada le dio la sensación de estar cantando no solo para 500,000 de personas, sino también para el futuro que estaba en camino. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Mientras muchos jóvenes celebraban Woodstock como la prueba de que una nueva sociedad era posible, políticos conservadores lo criticaban como un ejemplo de anarquía. El gobernador de Nueva York lo describió como un caos irresponsable, pero al mismo tiempo reconoció que la ausencia de violencia era sorprendente. El presidente Richard Nixon, sin mencionarlo directamente, se refirió a la peligrosa ilusión de una juventud que cree que la música puede sustituir al deber cívico. Estas posturas contrastaban con las imágenes que daban la vuelta al mundo, donde lo que se veía no era caos, sino un pueblo en paz. Uno de los detalles más citados en testimonios fue la sensación de hermandad. Un asistente escribió en su diario: compartí mi manta con 3 desconocidos, y ellos compartieron su pan conmigo. Nadie preguntaba de dónde venías ni qué hacías. Solo existía el presente y la música. Ese tipo de relatos personales ayudaron a consolidar la idea de Woodstock como una utopía fugaz. Incluso décadas después,
Al reunirse sobrevivientes del festival, muchos coincidían en que lo más inolvidable no fue ver a Hendrix o Joplin, sino la sensación de estar en un lugar donde el mundo funcionaba de otro modo. Los medios internacionales también se hicieron eco. En Europa, diarios británicos como The Guardian resaltaron la magnitud sin precedentes del evento, mientras que en Francia lo compararon con la Comuna de París, un espacio de libertad efímera. En América Latina, periódicos lo presentaban como la revolución pacífica de los hijos del rock. Ese eco global convirtió a Woodstock en mucho más que un festival local, lo transformó en un símbolo planetario de la juventud en rebeldía. El documental de Michael Wadleigh estrenado en 1970 fue el golpe final para su leyenda. Con más de 3 horas de duración, mostraba las actuaciones más memorables, pero sobre todo los rostros sonrientes, cubiertos de barro, los abrazos colectivos y las escenas de fraternidad. Ganó el Oscar y fue visto en todo el mundo, llevando el espíritu de Woodstock a quienes no estuvieron allí. Para muchos críticos de cine, fue más que un documental musical, era un testimonio histórico de un momento irrepetible. Con el tiempo, Woodstock se convirtió en sinónimo de utopía. Se organizaron ediciones conmemorativas en 1994 y 1999, pero ninguna logró replicar la magia del original. La de 1994 fue pacífica aunque más comercial, mientras que la de 1999 terminó en disturbios y violencia, lo que para muchos demostró que la inocencia de 1969 no podía repetirse. Como escribió un periodista, Woodstock fue hijo de su tiempo, y ese tiempo ya no existe. El legado, sin embargo, persiste. Cada generación ha mirado hacia atrás en busca de inspiración. Bandas de rock, cantautores folk y hasta músicos electrónicos han citado Woodstock como una influencia espiritual. Para muchos jóvenes de hoy, que solo lo conocen a través de imágenes y relatos, sigue siendo un faro que ilumina la posibilidad de una comunidad más humana y solidaria. Y para los que estuvieron allí, cada recuerdo es una cápsula de juventud eterna. En retrospectiva, Woodstock demostró que la música puede ser más que entretenimiento, puede ser un acto de resistencia, de unión y de esperanza. Fue un fin de semana en el que 500.000 de personas eligieron creer en la paz cuando todo a su alrededor hablaba de guerra. Fue un momento en que el barro y el caos no opacaron la luz, sino que se convirtieron en parte de ella. Y aunque muchos lo vieron como una locura, esa locura sigue inspirando más de medio siglo después. Así, cuando recordamos Woodstock, no recordamos solo las canciones ni los artistas. Recordamos un espíritu, una vibración que trascendió el tiempo. Fue la demostración de que, aunque sea por unos días, es posible crear un mundo donde la música sea el idioma universal y la paz, la única ley. Ese es el verdadero legado, la certeza de que los sueños audaces pueden cambiar la historia. Espero que hayan disfrutado este viaje al corazón de 1969. La historia de Woodstock nos enseña que los grandes momentos nacen de sueños audaces y un espíritu comunitario. Gracias por acompañarme. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestro próximo contenido. Nos vemos en la próxima aventura.